mis queridos amantes del terror. En el relato de hoy hablaré sobre lo que pasa en la Facultad de Bellas Artes en Sevilla. Los fenómenos paranormales se dan en forma de espectros, de sonidos, de risas, de voces macabras, de llantos de niño y muchas cosas más. Y ahora comienzo la historia. Esta facultad se encuentra ubicada en la calle La Araña desde 1970, en el mismo edificio que de 1550 hasta 1767 fue la sede general de la Compañía de los Jesuitas en Sevilla, de cuyo edificio solo queda la actual iglesia de la Anunciación, que alberga en su sótano el panteón de sevillanos ilustres. Hasta hace muy pocos años, el personal de limpieza solía desempeñar labores nocturnas en el recinto, pero este turno desapareció debido a una serie de sucesos extraños que, según opinión de los propios trabajadores, se atribuyen a Santiago, un antiguo encargado de mantenimiento ya fallecido. El hombre murió en su casa de un ataque cardíaco, pero desde ese día los hechos insólitos comenzaron. Su habitación estaba revuelta, como si alguien hubiese estado buscando algo, y toda la vegetación que había plantado en el exterior del edificio de la facultad apareció arrancada desde raíz. Tal es el convencimiento de que el fantasma del antiguo trabajador habita en los muros, que han prescindido hasta de los guardias de seguridad, y la vigilancia se realiza a través de alarmas conectadas a una central, después de que el inmueble cierra sus puertas a las 10 de la noche. El personal que labora en las instalaciones reporta haber escuchado fuertes golpes, ruidos, susurros, suspiros e incluso una voz cavernosa que los llama por su nombre. También aseguran haber visto a Santiago realizando aún sus jornadas. Se habla de luces que se encienden y se apagan solas, de ascensores con voluntad propia que funcionan aún cuando no tienen corriente eléctrica, de misteriosas sombras que deambulan por los pasillos, de hileras de taquillas que se abren y cierran en el segundo sótano, risas macabras en los servicios de las plantas altas, secadores de manos que funcionan sin estar enchufados, voces y espectros. Pero más inquietante aún son los sonidos de arañazos, como si alguien enterrado estuviera intentando salir de un cajón, o los espeluznantes gritos que salen de la nada. Pero no solo es el espectro de Santiago el que se manifiesta en este lugar. En el panteón de sevillanos ilustres, la tenebrosa y traslúcida figura de Cecilia Boll de Faber, conocida por el seudónimo literario de Fernán Caballero, pasea su cuerpo fantasmal en un macabro recorrido por la facultad. Un grupo de investigadores, encabezados por José María García Bautista, Guillermo León y Jesús Conejero, recibieron autorización para investigar estos fenómenos paranormales en el edificio. Durante su estancia pudieron experimentar todas las situaciones relatadas anteriormente, grabando también una serie de videos con infrarrojos y un par de aterradoras psicofonías. La más clara de ellas dice: "Iros de aquí". Esta investigación se hizo allá en el año 2004 y les voy a contar todo lo que estos investigadores captaron y lo que vivieron en esta facultad. Un equipo formado por 15 investigadores de diferentes ramas: electrónica, video, seguridad, fotografía, informática, entraron un 4 de junio del citado año a realizar la investigación.
Tenían un plazo de tiempo máximo hasta las 3:30 horas de esa misma madrugada, por lo que todo iba perfectamente planificado y estaban dispuestos a cubrir los principales puntos de presunta actividad paranormal informada. Los equipos quedaron bien divididos y diferenciados, todos ellos con el suficiente material técnico e informático como para garantizar la objetividad y la seriedad de la investigación. Sobre las 11:15 de la noche comenzaron las sorpresas en la Facultad de Bellas Artes. Los sensores colocados a lo largo y ancho de la segunda y tercera planta comenzaron a detectar la presencia de algo que enturbiaba el absoluto silencio de la noche con los reiterativos sonidos de las mismas. Algo sucedía en esas plantas. Los termómetros detectaban caídas de 9 grados centígrados y extrañas corrientes de aire asolaban el lugar pese a estar todo certificadamente cerrado. Los detectores de movimiento, a su vez, indicaban una o varias presencias que ocasionaban el indicativo en su correspondiente zona. Al inspeccionarla, los investigadores no encontraban nada, pero algo parecía estar jugando aquella noche con ellos. Pero las sorpresas no acababan. La noche no había hecho más que comenzar. Y de la cripta sevillana, el equipo de Luis Mariano Fernández informaba de extraños ruidos de estilo psicofónico que se habían estado escuchando. Con un amplio equipo técnico ubicado en dicho lugar, todo ello quedaría debidamente registrado. Al filo de las 12:15 horas, una extraña forma humana blanquecina se vio paseando por la cuarta planta. Los estupefactos ojos de los investigadores no daban crédito a lo visto, pero lo misterioso y lo inaudito se había manifestado ante ellos. Las grabadoras comenzaron a registrar en su soporte magnético algo excepcional. Eran las voces de los no presentes, las voces del más allá, que se hacían a la vida entre llantos de bebé, lloros lastimeros de mujer, extrañas y lejanas oraciones, y la desgarradora psicofonía que decía: iros de aquí. La actividad paranormal fue creciendo hasta el punto de manifestarse abiertamente al equipo de investigación. 2 de ellos se vieron sorprendidos por la observación de una manifestación paranormal frente a ellos. Mientras vigilaban los largos corredores de la primera planta de la facultad, una entidad o ser de luz se cruzó ante ellos, a escasos 5 metros, lenta y pausadamente. El otro investigador dijo a una revista: algo se paseó delante de mis ojos, de aspecto como humano y blanquecino. Fue una visión muy extraña. Aquello no podía ser de este mundo. Y que conste que jamás he creído en estas cosas. Y es que ante sus ojos aquella forma se paseó, y no sería la única vez en la noche, ya que con posteridad, sobre la 1:30, fueron alertados por el investigador Rafael Cabello, que tras de sí la seguían 2 formas blanquecinas, y dijo: aquello no podía ser real. Rafael Cabello nos indicó que detrás nuestro había 2 formas que él no sabía lo que podría ser, y al girarnos vimos perfectamente 2 medios cuerpos humanos y blanquecinos, sin rostros o rasgos definidos, que nos seguían. Huimos despavoridos de aquella planta. También se captaron extraños ruidos provenientes de plantas inferiores y quejidos lastimeros de alguien cuya presencia física era inexistente. Los elevadores de la facultad parecían haberse vuelto locos. Subían y bajaban sin que nadie los llamara.
deteniéndose en las plantas de forma arbitraria. Y algo curioso, cuando se detenían en alguna planta, ese algo invisible parecía salir y nadie verlo, pero que sí era captado por los detectores y los termógrafos dispuestos para tal efecto. Algo estaba siendo captado, pero no sabían qué. 2 empleadas de la facultad, Carmen y Ana Abad, se disponían a guardar todo el material de limpieza. Entonces, a las 3:45 de la mañana, se comenzaron a oír extraños ruidos en toda la universidad. Según decía Carmen, era como si alguien estuviera emparedado y estuviera arañando alguna especie de cajón pidiendo que lo sacaran. Los ruidos eran secos y se oían por todo el sótano. Eran ruidos de ultratumba, dijo ella. También dijo que otras noches se han escuchado gritos desgarradores e incluso llegaron a tocarlas o a llamarlas por sus nombres. Carmen. Pero la voz no venía de ningún sitio ni de nadie. Y lo que es peor, no había nadie cerca de ellas. Desde la muerte de Santiago, las noches de limpieza o vigilancia se han vuelto un tormento en la que el pánico te puede abordar en cualquier momento. El marido de Ana Abad también trabaja en la facultad y se encontraba en el tercer sótano, pero él no escuchó nada. Era un sonido selectivo que parecía llamar a estas 2 amigas y compañeras desde el otro lado. Asustadas, subieron a toda prisa a la planta baja de la facultad y se encontraron con que los dispositivos eléctricos actuaban independientemente. Las luces se encendían y se apagaban, como si alguien jugara con los interruptores, pero los interruptores estaban junto a ellas, y allí no había absolutamente nadie. Fue escalofriante, diría ella. Buscaron al vigilante de seguridad, y este tomó a broma lo que las asustadas limpiadoras y compañeras le relataban. Él no había escuchado nada, y creía que solo querían tomarle el pelo o asustarlo. Al día siguiente, el vigilante estaba en la puerta esperando a las limpiadoras. Eran las 10 de la noche, y él, pálido, les dijo: Desde que os fuisteis a las 4, los ruidos me estuvieron siguiendo por toda la facultad. Ruidos, pasos, siseos. Fue terrible, pasé muchísimo miedo. A partir de la muerte del ya mencionado Santiago, ex empleado de la facultad, se comenzaron a sentir pasos por los solitarios y sombríos pasillos. Se oían puertas que se abrían y se cerraban sin que nadie lo provocara. Picaportes de las puertas que se movían solos. Todo un sinfín de experiencias aterradoras que vivieron y viven los afectados por este incómodo visitante de tan emblemático lugar. Los hechos se recrudecen y comienzan a aparecer y desaparecer objetos del personal. Comienzan a sentirse seguidos y acosados, incluso a ser llamados por una voz de la nada. Una voz susurrante que los llama por su nombre, reclamando su atención. Carmen. Pero sin que nadie de ellos articulara palabra. ¿Qué o quién los llama? Todos creen reconocer en esa misteriosa voz que los llama a la voz de ultratumba de Santiago, llamando desde el otro lado. Pero por otro lado, también está la opinión de Luis Sánchez, empleado de limpieza, que aclara algo del misterio de tan inquietante presencia. Él dice: Yo era de los que asustaba a mis compañeras de trabajo. A Carmen o Macarena Abad. Me escondía y cuando pasaban ellas las asustaba. Pero una noche, sus compañeros cuentan cómo lo vieron en su catre descansar inquieto,
Se movía y gruñía. Era un comportamiento anormal. Cuando pudo incorporarse, estaba pálido, y todos sus compañeros acudieron a él para auxiliarlo. Y entonces relató su experiencia, instantes después de haberle ocurrido. Estaba tratando de conciliar el sueño, os estaba escuchando y no podía dormir. De repente una sombra se acercó a mí y una voz me dijo: ahora no te ríes. No sabía de dónde venía esa voz, la provocaba aquella sombra surgida de la nada. Entonces traté de incorporarme. De alertaos, pero la sombra extendió algo que me presionó la garganta. Casi me asfixiaba. No podía ni respirar, ni moverme, era una especie de sombra borrosa y me dijo: Ríete ahora. Anda, ríete. Y en cuanto que me ha soltado me he reincorporado. Desde entonces, Luis no ha vuelto a bromear al respecto, y toma muy en serio las vivencias de sus compañeros, que dan fe de que éste estaba despierto y que algo extraño le estaba sucediendo. A Rafael D., otro empleado, le sucedió algo curioso. Él decía: al subir la rampa del garaje no me hace falta caminar. Algo me empuja hacia arriba y subo sin esfuerzo. Me recuerda a las veces que me empujaba Santiago. Macarena Abad también cuenta de una experiencia. Dice que limpiando la planta baja ha podido sentir el andar invisible de unos zapatos. De unos zapatos como de mujer, paseando por el claustro columnado de la facultad y las salas de estudiantes. Pisadas femeninas que parecen ascender de una de las zonas de mayor respeto y terror de todo el conjunto académico, el Panteón de Sevillanos Ilustres. Pero no es la única experiencia de Macarena, que en otras plantas ha podido ver, en la soledad de la noche, unas extrañas sombras que entran y salen de las aulas y que provienen de la nada. Pero no solo es el espectro de Santiago, según comentan en la facultad, quien se manifiesta en ese histórico lugar. En el Panteón de Sevillanos Ilustres también se han visto los tenebrosos paseos que suele dar Hernán Caballero, ilustre escritor que realmente enmascaraba tras su masculino nombre a Cecilia Boll de Faber, autora costumbrista enterrada en suelo sevillano, que determinadas noches al mes decide salir de su lujosa tumba de mármol para comenzar su mortecino paseo. Una noche Manolo P. bromeaba sobre las cenizas de uno de los famosos moradores del panteón. Todas las noches gastaba bromas y se reía de sus compañeros, hasta que cierta madrugada vio algo por el claustro. No lo tomó en cuenta, pero a continuación sintió pisadas de mujer, y una mano sombría y traslúcida lo tomó del hombro. Él dijo: la estaba viendo perfectamente. Me dejó helado, pero al volverme, allí no había nadie. Fue tremendo. No volví a reírme más de la escritora. Otra mujer, María José R., empleada, también tuvo unas extrañas experiencias. Cuando visitaba las estancias inferiores, los sótanos, narraba a sus compañeras que había zonas por las que se sentía acompañada y le sorprendían tremendos descensos de temperatura. Pero lo más asombroso le sucedió una noche en la que vio surgir de la nada una pelota o esfera, rodar por el pasillo y volver atrás. Era como la pelota de un niño, dijo ella. Pero, ¿de dónde surgió? Manuel Molero estaba terminando de limpiar la pileta cuando sintió un ruido y sintió una extraña presencia. Él siguió su trabajo, pero de repente observó como la ventana se cerraba sola y el pomo giraba asegurando la ventana. Eso me dejó boquiabierto. Desde entonces no voy solo a determinados lugares.
Aquella noche regresé pálido y con la tensión dando saltos. No menos impresionante fue la experiencia vivida por Ana Abad, cuando estando con Carmen en la primera planta y limpiando un ordenador, sintió una voz de la nada que le decía: Te ayudo a levantarlo. Ana creyó que eran imaginaciones suyas, pero Carmen le replicó: ¿con quién hablas? ¿Quién te ha dicho te ayudo a levantarlo? Esto mientras veían una extraña luminosidad en la estancia. Nati González comentaba cómo una noche mientras cenaba, sintió tras de sí una presencia. Estaba sentada en las escaleras del pasillo de aulas y comenzaron a oírse como si por las taquillas alguien invisible pasara unas llaves o algo metálico. Lo más espeluznante fue cuando sintió las que estaban frente a ella, sin que nadie estuviera allí. Otra circunstancia extraña y curiosa son las pisadas existentes en una entreplanta, concretamente en el techo del sótano de conserjería. Sótano en el que se han oído extraños ruidos y en el que en un día aparecieron unas extrañas pisadas en el techo. Pisadas que, lejos de penetrar en el techo como si alguien hubiera andado invisible e invertidamente por él, salen del mismo. ¿Cómo puede ser esto? Los aparejadores consultados no lo saben explicar. Pero lo más extraño es que aparezcan nuevas y desaparezcan, como si realmente alguien las provocara. En opinión de todo el personal de limpieza y seguridad de la facultad, allí hay algo, aunque no sepan bien qué es. Creen que allí mora entre sus paredes, aulas y recovecos desde hace muchos años el espectro de su compañero Santiago. En la facultad siempre habían sucedido extraños hechos, pero desde que murió él, esos mismos acontecimientos se han recrudecido e incrementado. Un miembro del cuerpo de seguridad decía: yo soy muy escéptico a todo esto, pese a que esta noche ciertamente parece que están sucediendo cosas. A mí no me han ocurrido cosas aquí, pero a unos compañeros les pasó algo con las luces y unos ruidos, y se asustaron mucho. Y por sus caras las creo. Volviendo a los investigadores, las luces de los pasillos se apagaban y encendían libremente, sin que nadie los accionara, hecho del que todos los presentes fueron testigos. Los ascensores seguían su rito de subidas y bajadas, aún estando la corriente de los mismos desconectada. Las cámaras disparaban sus instantáneas ante el movimiento o la presencia de algo inexistente. Y por último comenzaron a atronar las taquillas de la facultad en diferentes plantas, como si una mano fuera pasada por ellas, golpeando sus puertas metálicas con su inconfundible sonido y alertando de que ese algo, ese extraño ente, estaba allí. Incluso en la cafetería de la facultad se comenzaron a escuchar los sonidos del arrastrar de las mesas y de las sillas de ese recinto de descanso. Esa fue una noche de puro misterio e investigación. Se han visto misteriosas sombras por los pasillos y aportes que han sorprendido y llenado de perplejidad a los trabajadores nocturnos de Bellas Artes. Durante un mes de agosto y durante un buen número de días, las alarmas funcionaron por la tarde-noche y siempre a la misma hora. En los días previos, sucesos similares habían sucedido, llegando la cámara de video o grabadoras de José Manuel García a registrar otras inquietantes psicofonías y aparición de una extraña forma ante sus equipos. Uno de los investigadores comentó al finalizar: durante toda la noche he estado oyendo en mi zona sonidos extraños y como si alguien arrastrara cosas de un lado a otro. Me dije, ¿qué estarán haciendo arriba? Pero al subir vi que vosotros no erais. Y que se oía algo.
Allí no había nadie y estaba cerrado bajo llaves. En ese momento tomé conciencia de que lo paranormal existe. ¿No serán las últimas sorpresas que deparará la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, cuyos acontecimientos paranormales siguen ocurriendo en estos momentos y cuyas experiencias siguen viviendo sus ya cansados trabajadores? Muertes extrañas, ruidos extraños, fantasmas con historia y rancios fantasmas que se empeñan que hoy no los olvidemos y escuchemos su condolente mensaje postrero.